Caja Rural FOES y la Cámara de Comercio lanzan Soria contra el COVID, una acción solidaria de carácter popular para que empresas, autónomos, colectivos y la sociedad en general puedan colaborar para dotar de material a los sanitarios de nuestra tierra. Es momento de agradecer su trabajo y dedicación. Soria contra el COVID. Luchemos como auténticos numantinos. Yo ya siento la fuerza de la vida cada mañana. Puedo oler la tierra húmeda, abrazar un árbol, sentir el arco iris. Soy ecológico, sostenible. Mantengo poblada mi provincia. Si consumes productos de cercanía, no lo hagas por mí. Hazlo por ti, por tu familia. Consume cordero, cabrito, ternera. Cuidas tu comercio, tu restaurante, a tu ganadero. Te cuidas tú. Diputación Provincial de Soria. En Esbelte encontrarás los mejores tratamientos faciales, capilares y corporales. Manicura, parafina, maquillaje, fotodepilación, rayos UVA, presoterapia, tratamientos reductores, cavitación. Todo lo que puedas necesitar para sentirte bien está aquí, con horarios adaptados a cada cliente. Ven a conocernos a calle Camino de la Verguilla 14. Todo lo que buscas de un gran supermercado lo tienes en la puerta de casa. Supermercado Udaco. Alimentos frescos, charcutería, congelados, lácteos, aperitivos, droguería, conservas, frutería, entre otros muchos productos. Ahora, además, se incorpora nueva sección de productos naturales y una amplia variedad de productos sin gluten. Trato personalizado y cercano. Abierto también domingos y festivos. Junto al Parque de Santa Clara. Supermercado Udaco. Tu supermercado de cercanía. La grandeza de los niños es que nunca dejan de soñar. Muchas veces, hacer realidad un sueño es más fácil y rápido. Caja Rural de Soria con Apple Pay. La tradición, la calidad, el cariño, manos experimentadas y una producción artesanal dan como resultado el mejor sabor. El sabor de Embutidos La Matanza. Embutidos La Matanza, entera. Hoy en Soria TV nos vamos a acercar hasta el Hospital de Santa Bárbara y también en una forma virtual hasta la universidad. Y es que, como conocíamos hace tan solo unos días, apenas una semana, desde hace muy poquito se cuenta también con un nuevo técnico en el hospital, un biotecnólogo, en este caso el profesor de la Facultad de la Universidad de Valladolid en Soria, del Departamento de Biología Celular, Histología y Farmacología, que es el doctor Diego Fernández, a quien tenemos el placer de saludar. Diego Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantado. Y bueno, no soy biotecnólogo, soy farmacéutico y bioquímico, pero bueno, para el caso eso es lo de menos. Bueno, te quería preguntar, Diego, hay un momento en el que se decide también desde el hospital que se necesita la ayuda de un experto como es tu caso. ¿Cómo surge también ese contacto contigo para explicar un poco esa necesidad que había? Bueno, en primer lugar, en vista de que el Hospital de Santa Bárbara estaba mandando los diagnósticos de la PCR a tiempo real fuera de Soria y tardaban un tiempo, a partir de gerencia de las autoridades sanitarias competentes y dirigentes del Hospital de Santa Bárbara, así como de la jefa del servicio, la doctora Carmen Aldea, requerían más manos y más conocimiento para poner en marcha este sistema que no estaba puesto. Entre profesionales de la salud y sobre todo a través del Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla y León, que está en Soria y cuyo director es Alberto Caballero, profesor de mi facultad, compañero en mi equipo de investigación que capitanea el doctor Alfredo Córdoba, sabía de primera mano que yo era especialista en estas técnicas de biología molecular, no solo por el paso durante mi tesis y años después en el Centro del Cáncer, sino porque recientemente había hecho una estancia en el Hospital de Salamanca, en la unidad de oncología, donde probablemente hagamos las técnicas de biología molecular más avanzadas de España en lo que es la biopsia líquida. Entonces dijo, ofreció la posibilidad de incorporarme inmediatamente a la rutina del hospital para ponerlo en marcha
a partir de un martes por la tarde y junto con mis compañeros, la doctora Carmen Aldea, la responsable del servicio, Nerea y mi compañera Natalia, pues en una tarde pusimos en marcha el sistema. Al día siguiente hicimos cinco pacientes de prueba que ya teníamos testeados en el Centro Nacional de Microbiología, dimos los mismos resultados y el jueves nos lanzamos a la piscina y empezamos a hacer en principio unos 50 a 60 diarios y ahora llevamos una producción de prácticamente unos 80 y pico diarios, intentando cubrir todas las necesidades del hospital por unas órdenes de prioridad establecidas evidentemente por los protocolos que esta pandemia exige, como son ingresos hospitalarios, pacientes de urgencia, personal sanitario, fuerzas de cuerpo de seguridad, bueno, unos parámetros estándar que se aplican a la hora de seleccionar las muestras para Soria, porque en una situación de pandemia el objetivo es reducir el tiempo de respuesta para la confirmación de la sospecha de esto que la gente conocemos como coronavirus o COVID-19 y que nosotros conocemos como SARS-CoV-2, un síndrome agudo respiratorio del coronavirus tipo 2. Entonces, somos capaces de, en unas 3 horas y media aproximadamente, dar un diagnóstico definitivo. La verdad que es impresionante también ese tiempo del que quiero hablar luego también, si tenemos también, valga la redundancia, tiempo, pero sobre todo quería conocer en primer lugar, antes de entrar a conocer el tipo de test y cómo funcionan, ese momento en el que ya contactan contigo y que hacéis las pruebas. ¿Cómo organizáis ese espacio dentro del hospital y qué elementos necesitáis para poder realizar esas pruebas? Bueno, el servicio de microbiología está, de momento, pues no estaba equipado para tal fin, para el diagnóstico de este virus, ¿de acuerdo? Y bueno, pues lo que hicimos poner en marcha pues los elementos, equipos habituales que se utilizan para el sistema de RT-PCR, es decir, la prueba de cadena de la polimerasa. Necesitamos un extractor para obtener el material genético del virus. Necesitamos bueno, pues todo el fungible para hacerlo, reactivos, y luego necesitamos un aparato para poder medir y cuantificar lo que es la verdadera prueba en sí. ¿Qué era lo más complicado de encontrar? Sí, bueno, evidentemente en esta situación de pandemia global, donde los equipos estaban muy solicitados, no había stock en ninguna casa comercial, pues obtuvimos un extractor de una empresa de Copiso, me parece que es exactamente, y bueno, nosotros pedimos y bueno, pues los encargados de materiales nos los trajeron, a través del ISTIL también nos proporcionaron pues pipetas, puntas y luego también un aparato que es el Cobas 480 de Roche, que es el que estamos utilizando para la determinación de la PCR y nada, pues en cuanto tuvimos todo lo montamos. Porque, bueno, pues y a partir de ahí pues nos lanzamos a la piscina, teníamos bastante experiencia y bueno, teníamos que probar ciertas condiciones de la reacción porque varían, los medios en los que venían los exudados nasofaríngeos, pues cómo íbamos a regular la reacción, porque al tratarse de un material genético de virus altamente contaminante no podíamos ni cuantificarlo después de la extracción ni medir su calidad, porque es un riesgo. Entonces decidimos bueno, pues apostar por un control interno de la reacción que generalmente se añade posteriormente, lo introducimos durante el periodo de extracción a ver si nos aguantaba como medida regulatoria de que de la obtención del ARN había ido bien y bueno, pues así empezamos. Y ya pues ese momento de poner toda esa maquinaria en funcionamiento y claro, para explicar un poco cómo es todo ese proceso, vamos a empezar por el origen, por la recolección de muestras. ¿Qué muestras son las que se recogen? Bueno, lo primero que hay que decir es que este proceso diagnóstico, en una situación excepcional como es la pandemia declarada por la OMS el 11 de marzo y bueno, el decreto de alarma que se ha ido prorrogando sucesivamente, el diagnóstico es una de las prioridades ahora en los centros de salud pública, ¿no? Porque los recursos sanitarios, como todos sabemos, son limitados y es necesario la identificación, aislamiento de los pacientes en una fase temprana, ¿de acuerdo? Pues bueno, pues para evitar la transmisión entre personas, reducción de infecciones secundarias y fundamentalmente en contactos cercanos a los trabajadores de salud y evidentemente evitar la amplificación. Entonces, a partir de aquí, ¿cómo es? Nosotros, el flujo de trabajo comienza porque una evaluación del paciente por el personal médico del SACIL, si cumple unos criterios de sospecha, se procede a la toma de muestra del tracto respiratorio superior a través de un exudado nasofaríngeo, orofaríngeo, incluso en pacientes hospitalizados y ambulatorios, y la autorrecogida de exudado frotis faríngeo-amigdalar en pacientes ambulatorios. Es decir, que se recogería prácticamente mucosidad tanto de boca como de la nariz.
Sí, bueno, un poquito más abajo, pero sí, se traen... En la faringe. Exactamente, exudados nasofaringios o orofaringios, ¿vale? Eso ahora creo que hay un par de enfermeras con una ambulancia que van a textear a la población y van a recoger las muestras. Se produce el traslado de la muestra en una caja, bueno, pues perfectamente... Bueno, estas muestras, por especificar más, se introducen en un hisopo, en un tubo de rosca que tiene un medio compatible con el transporte de virus, bueno, pues con EPES, gelatina, BSA, sacarosa y algunos antibióticos. Se transporta en una caja perfectamente sellada con su número de identificación y se procede a la recogida en el servicio de microbiología del Hospital Santa Bárbara. A partir de aquí, pues nosotros ya nos hacemos cargo de la muestra y comenzamos la extracción del material genético para hacer la PCR. Ahí entra en funcionamiento ese tipo de test, porque tenemos dos. Vamos a explicarlos también para conocerlos antes de cómo funcionan. En primer lugar, tendríamos el test de inmunocromatografía de flujo lateral, que se llama, ¿verdad? Bueno, son dos test completamente diferentes. Uno tiene su origen en la biología celular y la biología molecular, que es la RT-PCR, y otro es un test de tipo inmunológico, que vamos a detectar anticuerpos, que es un test de inmunocromatografía de flujo lateral, que es lo que la gente conoce como los test rápidos, de acuerdo, que se realizan en una especie de soporte estandarizado, por una gota de sangre, con suero o con plasma. La manera más rápida es a través de una digitopunción, donde se obtiene una gota de sangre con un capilar se introduce en la plataforma y es sencillito porque son un par de gotas de un bote estandarizado de reactivos que contiene los anticuerpos específicos. Y a partir de ahí, eso es un tipo D. Y el otro es el tipo de biología molecular, que vamos a detectar la presencia o ausencia del virus en función de la determinación de si existe o no material genético. ¿Cómo se detecta ese material genético? Bueno, pues introducimos un fragmento complementario de ese ADN, por explicarlo rápidamente, y si se introduce un fragmento de material genético del virus, si este material genético se amplifica con el del propio virus y marcado con unas ondas que dan señal, que dan luz de fluorescencia, pues obtenemos el positivo si existe luz y el negativo si no existe emisión de fluorescencia. Son dos test completamente diferentes. Diego Fernández, el primero que se haría sería el test rápido, imagino. Bueno, como ustedes saben, de momento los test rápidos van a ponerse en marcha. A la población no se le ha testeado todavía o en grandes masas de población. Por lo tanto, de momento nosotros solo estamos haciendo RT-PCR. Cuando lo estimen las autoridades sanitarias competentes y dirigentes de testear a la población, este es un test que se hará rápidamente, ¿de acuerdo? Y que, bueno, pues que no sé dónde lo implantarán, si en atención primaria, si irán por casas, exactamente no sé la metodología porque yo me dedico exclusivamente al trabajo de laboratorio con mis compañeros y en el grupo y equipo que trabajo. El RT-PCR, que es el PCR en tiempo real, ¿cómo funciona? Bueno, a ver, es una prueba de biología molecular que detecta si existe una cantidad de material genético y los fundamentos, bueno, pues es una desnaturalización del material genético del virus a una temperatura alta, aproximadamente de unos 95 grados, y a partir de ahí se produce la hibridación con un fragmento que introducimos que se llama evador, primer o iniciador, y a partir de ahí por la Taq polimerasa, por eso es la prueba, se produce la extensión. Y esta extensión está marcada por ciertos, es decir, bueno, pues va siendo una amplificación exponencial. Nosotros hacemos a 45 ciclos, ¿vale? Que obtenemos aproximadamente unos 45 millones de copias y todas estas copias están marcadas con un fluorocromo, es decir, una molécula que da luz. Y nosotros luego a través del sistema de determinación, por unos filtros a una intensidad de onda, a una longitud de onda, pues conseguimos ver si hay luz, es que existe esa amplificación exponencial del material genético del virus, es decir, del gen de interés, a partir del material genético molde, y si no hubiera luz es que el paciente es negativo de nuestro virus. O sea que si lo hemos entendido bien, lo primero se localiza al virus y una vez que se localiza ese material genético se intenta reproducir y amplificar para... Exactamente. Si el paciente no tiene material genético, evidentemente esa secuencia que nosotros introducimos no se va a amplificar porque no es complementaria ni
ni antiparalela con la secuencia del virus. Entonces no habría replicación, no habría señal. Cada ciclo... Cada una de las... Quería preguntar que cada ciclo supone que se introduce también ese cebador para amplificar y si no da respuesta, continúa igual. No, a ver, solamente se introduce un cebador inicial y cada ciclo es por la acción de la TAC polimerasa que va replicando. El primer ciclo serían 2 exponente a 1 copias, segundo ciclo 2 a la 2, tercer ciclo 2 a la 3 y así sucesivamente. ¿Vale? Es una amplificación exponencial y cada fragmento amplificado, evidentemente, como tiene un DNA, digamos que ha servido de molde con su primer, pues da una fluorescencia. Por explicarlo rápidamente para que todo el mundo lo entienda, científicamente no es una explicación muy correcta, pero no nos vamos a perder en detalles. Esto supone también luego, por gráficas, que en algunos casos se ve muy claramente el positivo y en otros también muy claramente el negativo, pero como decíamos, hay algunos casos que puedan generar dudas, ¿verdad? Bueno, sí, nosotros estamos considerando cuando se ve una curva perfectamente, a partir del ciclo, incluso aquellos pacientes, digamos, que nosotros llamamos muy positivos, aunque como no tenemos cuantificación del material genético, digamos que no lo podemos determinar, se ve claramente una curva, unas síntesis de fluorescencia alta. Sin embargo, otros amplifican a partir del ciclo 32, 33, que serían, digamos, pacientes, digamos, dudosos. Si estos muestran un perfil de curva y según nuestro criterio, nuestra experiencia, y comparando con diferentes casos y consultando con diferentes compañeros que siguen teniendo las mismas dudas, pues daríamos un diagnóstico u otro. Y en caso de que dudáramos, los estamos mandando al Centro Nacional de Microbiología, que no es que sean ni mejores ni peores que nosotros, sino simplemente, bueno, pues que en la ciencia a veces estas cosas pasan y nos tenemos que basar en el apoyo. Porque sí quiero decir que el equipo que coordina la doctora Carmen Aldea, Natalia y Nerea, tanto como yo, hacemos el diagnóstico con una buena calidad, con una rapidez, con una sensibilidad y especificidad que no tenemos que envidiar a ningún hospital de España. No parece petulancia, pero es que verdaderamente somos un equipo muy compacto, muy unido y con unos grandes conocimientos que hemos puesto, digamos, de un día para otro, y nunca mejor dicho, este diagnóstico para Soria. Y es que, Diego Fernández, estábamos hablando, como decíamos antes, de que, claro, antes se tenían que llevar a ese centro nacional en Majadahonda con el consecuente también traslado y tiempo que tarda. Y ahora se ha conseguido que en 3 horas y media se pueda tener un resultado en Soria. Correcto, es decir, aproximadamente nosotros hacemos 2 tandas de mañana y tarde por la complejidad de la técnica y la concentración que requiere, porque tienes en tus manos el diagnóstico de pacientes. El objeto es reducir el tiempo de respuesta para la confirmación de sospecha. Entonces, si yo tengo que enviar a un transportista, la tienen que analizar, una recepción, volverme a enviar la respuesta, es un tiempo que se pierde y que es vital en estos momentos de pandemia, ¿no? Y creo que hacerlo en el Hospital de Soria, como lo estamos haciendo, trabajando de lunes a domingo, no miramos el reloj, no miramos las horas, porque, bueno, al menos mi formación desde que empecé la tesis, pues es por y para el paciente. Y lograr hasta 80 diagnósticos al día. Bueno, sí, como ya te he dicho, respondemos a unos criterios que marca el jefe de servicio para hacer un número de muestras, dando prioridad, como ya he contado antes, a ciertos pacientes y tenemos capacidad de hacer unos 80, incluso podríamos hacer más. La complejidad de la técnica, pues a veces preferimos asegurar con menos muestras un diagnóstico adecuado porque, bueno, pues que los días pasan, uno más otro día, y intentamos, bueno, pues poner todo el interés, pero creo que con esas muestras para Soria, aunque puntualmente, no sé si el otro día dijeron que enviaron algunas, fue porque de tanto trabajar tuvimos un problemilla con el aparato que rápidamente solucionamos porque nos prestaron otro y pusimos a punto en una misma tarde otra técnica para poder dar los diagnósticos y continuar para adelante, porque la ciencia no para y los pacientes tampoco. Eso supone precisamente los 109 test que se tuvieron que llevar a Majadahonda. Sí, bueno, el domingo por la tarde, a última hora, después de un duro día de trabajo, solo para leer los resultados de la última tanda, se nos estropeó el aparato. El lunes por la mañana no pudimos hacer diagnósticos, pero pusimos en marcha otro aparato y por la tarde ya salieron, y el martes por la mañana con ese mismo aparato viejo, nuevo que nos habían prestado, y con el antiguo que teníamos, que ya vinieron los técnicos a cambiar una bombilla que se había fundido, no porque el aparato sea malo, sino del extremado uso y de las extremadas horas de
de funcionamiento que lo hacemos, ya dimos diagnósticos y ahora tenemos los dos, sabemos utilizar los dos, en caso de uno fallar a otro, y esperemos que no haya más retrasos. Pero bueno, somos 4 personas y evidentemente también hay una rutina de hospital que se encarga la doctora Carmen Aldea y mi compañera Nerea, que hay más cosas en el hospital y bueno, que ahora es prioritario el SARS-CoV-2, pero a veces pueden pasar estas cosas y bueno, pues algún retraso de algún paciente domiciliario que está aislado, pues seguirá aislado porque generalmente no presente síntomas, entonces son los que se mandan para un poquito más. Diego Fernández, también precisamente por esa situación en la que lleváis tantos días y que exige tanto esfuerzo, que la verdad esa concentración tiene que ser, como dices, pues máxima para poder tener ese diagnóstico perfecto. En ese sentido, imagino que también, pues claro, será una pregunta más para la gerencia, no sé si tenéis la capacidad de poder ampliar y tener más recursos humanos para poder echaros una mano y ayudar. Bueno, también por ese descanso que imagino que será necesario para vosotros. Es una cosa que tampoco nos preocupa, es decir, yo estoy acostumbrado a trabajar en grandes grupos con grandes exigencias y se trabaja de lunes a domingo la ciencia, es decir, yo en cualquier momento escribo o investigo y tampoco es un problema, es decir, sabemos lo que hay, sabemos que es una situación que va a durar 2-3 meses y estamos capacitados para ello, nuestra capacidad de trabajo y concentración y nuestros conocimientos en principio no tienen que suponer ningún problema, somos 4 personas, los 4 podemos hacerla y bueno, pues cada un día puntualmente puede fallar alguno de nosotros, cualquiera puede realizarlo. Es decir, de hecho, yo luego, cuando llego a casa, compatibilizo con mis alumnos que tengo de trabajo de fin de grado y con mis investigaciones que claro, que mandas artículos y que tienes proyectos y colaboraciones con otros equipos de investigación que no pueden parar, y más ahora que la gente, bueno, pues está en casa y tiene más tiempo. ¿Da tiempo para dormir, Diego? Sí, por supuesto. Y intentar hacer un poco de rodillo en la terraza, porque creo que yo también buen deportista, por lo que hemos podido ver. Sí, bueno, antes más, ahora cada día, bueno, pues la edad no perdona y sí que estoy acostumbrado a entrenar todos los días y bueno, pues un poquito de rodillo, lo que se pueda hacer en la terraza o lo que sea, pues ya que no se puede salir, pues complementamos con otras cosas que creo que es un poco pues la base de todo, ¿no? Ese rato que haces deporte, desconectas, incluso a veces piensas en cómo mejorar la técnica, que es lo que hacemos, ¿no? Cada día vamos puliendo, acortando los tiempos, mejorando bueno, pues, lo que se hace en una rutina de laboratorio de investigación habitualmente. En ese sentido, dentro de microbiología del Hospital Santa Bárbara, ¿habría posibilidad también de poder ampliar un poco tanto equipos materiales como personales para que, como decía, ya no solo por el descanso, sino a lo mejor también para realizar más pruebas y poder controlar más esos focos? Bueno, yo creo que es una pregunta que yo no puedo responder. Yo soy profesor de la universidad, no tengo nada que ver con el SACIL, pero ahora mismo los medios que tenemos nos dan para cubrir las necesidades urgentes del hospital. En principio no haría falta nada más. Es decir, que nos siga vendiendo material porque tanto el material, el fungible como los reactivos, digamos que están un poco controlados por el Estado en este estado de alarma, porque claro, todos los hospitales quieren pedir, entonces pues nos va llegando con cuentagotas y tampoco podríamos disponer de ahora tener, por ejemplo, reactivos para 4.000 PCRs porque no los vamos a conseguir. Entonces nosotros vamos un poco al día, recibimos casi semanalmente lo que vamos a producir. Aunque tuviéramos más, no podríamos, aunque tuviéramos más personas, no podríamos conseguir más reactivos. Está todo un poco, digamos, fiscalizado, como lo quieras llamar. Tenía también apuntadas aquí 2 dudas sobre el tema de la recogida de muestras, sobre todo en los estadios en los que se recoge dentro de la enfermedad. ¿En qué momentos se tiene que recoger esas muestras? ¿Justo cuando se tienen los síntomas o se tardaría un poco más? Pues mira, eso no te puedo responder porque eso es una pregunta que llevan protocolizada. Creo que en el Centro de Salud de La Milagrosa hay un equipo de médicos y un equipo de enfermeras que dan soporte al paciente y entonces ellos determinan cuándo es la toma de muestras, con qué síntomas y siguiendo una evolución clínica del paciente. Porque creo que lo llaman cada 2-3 días, los tienen muy controlados a las personas que tienen aisladas. Eso respecto a los pacientes ambulatorios y los pacientes hospitalizados es el clínico que lo atiende, el que decide la toma de muestras y el que hace la petición a nuestro laboratorio. Es una pregunta que, lo siento, pero no puedo responder.
La que sí a lo mejor puede responder Diego, sobre todo, es el trabajo en el que estaba, como decía al principio de la entrevista, pues de lleno en esa sección de oncología dentro de investigación en Salamanca, en la cual, pues como decía, también está dando esos buenos resultados. Y bueno, imagino que esto también una parte muy importante que en su día, tanto lo que está pasando ahora como lo que estáis vosotros también investigando, va a dar nota de todo lo que se necesita financiar por parte de las administraciones para esa investigación. Bueno, a ver, el investigador es siempre un poco egoísta y siempre pide un poco más, ¿no? Ahora se ha habilitado, como te di a conocer ayer, de Carlos III, una convocatoria de 24 millones de euros en la que presenta un proyecto para estandarización diagnóstica del SARS-CoV-2. Y con respecto a lo de Salamanca, bueno, pues el tema de biopsia líquida, Salamanca es un hospital de referencia para la oncología y la oncohematología en particular, que estamos haciendo biopsia líquida, que es determinar estos ácidos nucleicos, en este caso no de un virus, sino de un tumor, en los diferentes fluidos corporales, sangre, plasma, saliva, incluso determinarlo en plaquetas y adelantarnos a la progresión por imagen de un tumor y sobre todo cuando le damos tratamiento, es decir, una monitorización continua del estado del paciente. Bueno, pues eso son técnicas de biología molecular para detectar ese tipo de ácidos nucleicos tumorales o de células circulantes y ahora estamos... Bueno, pues detectamos también el material genético, en este caso de un virus que nos ha invadido, que nos ha infectado. En cuanto al tema del cáncer, ¿qué va a suponer esta investigación en la que estáis metidos? Bueno, a ver, lo que tenemos que buscar son métodos que tengan una validez clínica con las biopsias tradicionales de tejido. Realizar una biopsia tradicional de tejido, por ejemplo, de pulmón, pues es bastante complicado. Entonces, si tenemos marcadores con una simple extracción de sangre, que es un método mínimamente invasivo, o a través de la saliva podemos monitorizar el curso de la enfermedad, monitorizar el estado del paciente con técnicas que validen la clínica, pues sería muy importante. De hecho, bueno, en cáncer de próstata ya está bastante estandarizado a través de la determinación de proteínas, ¿no? que podemos ver si van a tener resistencias futuras los fármacos, si este paciente va a progresar, no va a progresar. Bueno, entonces es un poco, pues, en diferentes fluidos corporales detectar el material genético, por llamarlo de alguna manera, o los biomarcadores que me van a poder dar una respuesta. De hecho, bueno, hubo una charla en la Semana de la Ciencia aquí de Castilla y León, abierta a todo el mundo, en el IESTIL, que expliqué más en detalle lo que es la biopsia líquida y la utilidad clínica, porque no nos vale de nada investigar, de ser muy buenos investigando, si todo se queda en el laboratorio y no se aplica al paciente, no es una oncología translacional. Bueno, sé que Diego está preparando también un artículo, pero bueno, esto yo creo que lo dejaremos también para un poco más adelante, porque pues la verdad queremos también ahondar en ese tema como se merece y no queremos también tomar más tiempo, sobre todo porque tendrá, como dice, esas tareas entre alumnos, entre mejorar un poquito también pues todo lo que están haciendo estos días y que, bueno, pues hablamos hoy con Diego, pero como decimos, pues también transmitimos este saludo a todo ese departamento de microbiología con el que está trabajando y pues ese ánimo también por todo lo que nos queda por delante, Diego. Bueno, quedará lo que quede, ¿no? La evolución de la enfermedad ahora es incierta, parece que, bueno, pues los contactos activos se van estabilizando, pero bueno, es muy difícil predecir la enfermedad. Además, bueno, yo no soy epidemiólogo en sí y nada, veremos lo que queda. Lo que sí va a ser un gran adelanto si se ponen en marcha los test RAP, lo que conoce la gente de test rápidos, estos test inmunológicos que van a detectar la presencia de anticuerpos en los pacientes y que evidentemente nos van a servir o van a servir a los clínicos para tomar decisiones y, bueno, pues a las autoridades sanitarias para controlar mejor el flujo de población y el desarrollo de la enfermedad, que es un test muy simple, con una gotita de sangre, va a transcurrir a través de una plataforma y si sale simplemente una rayita, por tenue que sea, pues podemos haber tenido anticuerpos del virus o no, simplemente. Pues la verdad que un placer tener al profesor de la Facultad de la Universidad de Valladolid en el campus de Soria, al doctor Diego Fernández. Lo que decimos, muchas gracias también por este tiempo y por poder explicar un poco mejor todo lo que se está haciendo dentro del hospital. Bueno, el placer es mío y los científicos a veces pues pecamos de retroalimentarnos entre nosotros y creemos que nuestra obligación es divulgarlo para que la gente conozca
nuestro trabajo y que a pesar de que estamos recluidos en laboratorios, estamos por y para la atención del paciente, y todas nuestras investigaciones van encaminadas a la aplicación clínica y a la mejora de la salud y de la calidad de vida. Diego Fernández, muchas gracias. Nada, a ustedes. Un saludo.